Sapiens Medicus presenta un podcast para actualizarte con perlas clínicas, mantenerte informado en el covidario, discutir controversias en Freud contra Skinner y una plática amena en charlas de café con grandes expertos de todo ciencias de la salud y tu anfitrión Charlie Aramburu. Bien, comenzamos este episodio de Sapiens Medicus Radio con un tema padrísimo que a lo mejor es un poco complicado de transmitir, pues si no está uno presente en la clase, pero gracias al expertísimo que tenemos hoy como invitado, podremos entender puntos críticos sobre el manejo, el cálculo de las aminas, y por eso lo hemos titulado así, Cálculo de Aminas para Dummies. Nuestro invitado es médico por la Universidad Autónoma de Puebla, tiene su especialidad en urgencias por el Centro Médico Nacional La Raza. Aparte es maestro en Administración de Hospitales y Salud Pública, ha participado como urgenciólogo en Médicos Sin Fronteras y ha sido profesor universitario. Actualmente es urgenciólogo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. General Rafael Moreno Valle. Además, digo porque la verdad es que es padrísimo el invitado que tenemos el día de hoy, es un super podcaster, apasionado podcaster y actual presidente de la Asociación Mexicana de Urgencias y Desastres de México, experto en POCUS, que es Point of Care Ultrasound, y por ahí habrán leído algún artículo de él con nosotros sobre el FAST, el rastreo rápido en trauma. Y bueno, sin más, darte la bienvenida, doctor Ricardo Bañuelos Huerta, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy contento de participar en esta ocasión en Medicus. Gracias, doctor. Pues empezamos con el tema, perlas clínicas, muy conciso acerca del cálculo de estos fármacos, que si no estamos acostumbrados a su uso rutinario puede ser pues complicado y sobre todo crítico para el paciente, ¿no? Entonces de ahí la importancia de saber algunas recomendaciones, independientemente de las fórmulas, que esas las podemos googlear, las podemos buscar y calcular perfectamente eso, pero en ese sentido saber qué es lo esencial que debemos saber para el cálculo de aminas bajo un escenario ideal, doctor. Pues mira, lo primero que debemos de saber es siempre el peso del paciente, ya que todas las infusiones se calculan en base a kilo. Y bueno, dependiendo mucho del medicamento, generalmente los medicamentos que se usan para sedación se calculan bajo miligramos kilo hora, pero es súper importante en el cálculo de los vasopresores o inotrópicos saber que estos medicamentos se calculan sobre kilo minuto. Es decir, que todavía tenemos que hacer una conversión extra de nuestra multiplicación de la dosis ideal por el peso. Todavía tenemos que dividirlo también entre el 60, que son los minutos, para hacerlo sobre kilo minuto, para poder sacar justamente la dosis mililitros hora que necesitamos infundirle a nuestro paciente. Claro. Ok, y bueno, sabiendo estos principios básicos, ¿no?, de cómo calcularlo, ¿qué pasa? Y puede llegar a sucedernos, ¿no?, porque no sabemos en qué escenario nos vayamos a encontrar, de qué dispongamos. ¿Qué pasa si no contamos con la bomba de infusión? Bueno, mira, de hecho la bomba de infusión pues obviamente es un recurso tecnológico que vino a facilitarnos la vida. Sin embargo, los cálculos o las infusiones de medicamentos no es algo que hagamos a partir de la bomba de infusión, sino ya se hacían infusiones de medicamentos antes de la aplicación de bomba, y esto se hacía antes con goteos. Entonces, el personal de enfermería es aquí quien es el más experto para calcular los goteos, para ver cuántos mililitros son, y eso depende también mucho de qué tipo de gotero, de equipo de venoclisis utilicemos, normogotero o microgotero, ya que de esto va a depender. Por ejemplo, en el microgotero, X número de gotas van a ser 1 mililitro, y eso va a corresponder a los mililitros horas, de acuerdo a cuántas gotas utilicemos, para ver cuántas gotas tienen que caer por minuto, para saber cuántos mililitros por hora estamos administrando. Ya, buenísimo. ¿Y qué pasa con la vía de administración? ¿Qué serían las recomendaciones a nuestros radioescuchas, doctor Ricardo, al respecto? Mira, siempre se recomienda una vía central, ya que estos medicamentos suelen ser fleboirritantes, es decir, en una vía periférica
sobre todo lo que son electrolitos séricos, sobre todo lo que son vasopresores, pueden, uno, o extravasarse o generar irritación en vías periféricas, flebitis. Por eso se recomienda sí o sí colocarlo en una vía central, ya sea subclavia, yugular, etc., o la vía que ustedes consideren. Sin embargo, en una situación de emergencia, por ejemplo, en el que una vía central no está recomendada, como cuando un paciente chocado, ya sea hipovolémico, séptico, la vía que ustedes consideren de choque, no está recomendado de primera instancia colocar un catéter central. Aprovechando el espacio, quiero aclarar esto. Un catéter central nunca, bajo ningún concepto, es una urgencia, ni para administrar aminas. Entonces, en este concepto de paciente con choque, para empezar, no le vamos a poner un catéter central. En un paciente hipovolémico tenemos 3 veces más probabilidades de generar una complicación como neumotórax, función arterial, ya que el calibre del vaso es menor, precisamente por la hipovolemia o por lo mal distribuido en el caso de séptico, y tenemos más probabilidades de complicar al paciente. Entonces, solamente en estos pacientes sí se recomienda o se sugiere iniciar el vasopresor vía periférica, y tenemos un rango de seguridad, por llamarlo de alguna manera, de 3 horas. En estas 3 horas nosotros ya tuvimos que haber mejorado hemodinamia, mejorado volumen, administrado vasopresor, y una vez que las condiciones hemodinámicas del paciente ya han mejorado a un punto adecuado, ahora sí colocar un catéter central para continuar con la infusión de medicamentos vía central. Va, genial. Pues ya sabemos entonces la vía de administración, qué pasa si no tenemos la bomba de infusión, cuáles son los puntos críticos esenciales para calcularlas. Y con respecto a la solución diluyente, ¿qué es lo que deben de prestar atención? Bueno, hay que saber que hay medicamentos que se diluyen con solución salina o con solución glucosada. Por ejemplo, la fenitoína, si se diluye con solución glucosada, lo único que va a pasar es que se va a precipitar, se cristaliza y se precipita. Por eso es que se diluye con solución salina. Los medicamentos, por ejemplo, los beta-2 agonistas, si se diluyen con solución salina, pueden igual precipitarse y no tener un buen efecto. Así que lo importante aquí es saber qué medicamentos, por ejemplo, deben de diluir con solución salina, con solución glucosada. Uh-huh. Ok, ¿y alguna recomendación en particular con base pues, en la evidencia que hay a la hora de aplicar las aminas? Pues primero es iniciar, depende mucho del contexto del paciente. Por ejemplo, si vamos a iniciar, ya cada vez se recomienda un poco menos utilizar de primera instancia dopamina, considerando que fuera un vasopresor. Siempre sería nuestra primera recomendación norepinefrina en prácticamente todos los choques. Y la causa principal es porque la norepinefrina es, aunque es alfa y beta agonista de los receptores adrenérgicos, tiene mayor afinidad hacia los receptores alfa. Entonces, de alguna manera es un poco más selectivo hacia la actividad periférica que hacia la actividad central, cosa contraria con la dopamina. La dopamina sí puede estimular los beta, al igual que los alfa, y en un paciente que está chocado, que por respuesta fisiopatológica al estado de choque de por sí está taquicárdico, al ponerle dopamina, por ejemplo, vamos a estimular más la frecuencia cardíaca, vamos a estimular más a ese paciente y podemos llevarlo a mayor compromiso hemodinámico. Por eso es que se recomienda cada vez menos utilizar de primera instancia dopamina. Ok, perfecto. Y saber también, una de las complicaciones que a nadie le gustaría tener sería la extravasación de la solución. ¿Cómo la abordas? ¿Cómo le recomendarías a nuestros radioescuchas el abordar esta complicación? Primero que nada, hay que suspender de manera inmediata la infusión. Nosotros nos vamos a dar cuenta primero porque a nivel local hay tumefacción, hay induración, hay dolor, y empieza a haber cambios de coloración local. Entonces, lo primero que debemos, cuando estamos administrando vía periférica, lo primero que debemos de pensar es que hay extravasación del medicamento, y sobre todo si estamos hablando de vasopresores, hay que administrar un medicamento que contrapone el efecto. Este se llama fentolamina, y ese es el antídoto, digamos, para la extravasación del vasopresor. Pero lo primero hay que suspender la infusión de medicamento de manera inmediata. Pues ahí está un
unas perlas clínicas que pues vienen de un gran experto y que seguramente a muchos de los que nos escuchen les van a funcionar padrísimo. Doctor, ¿cómo te podemos contactar? Pues me gusta mucho que me contacten por redes sociales, sobre todo en Twitter, @dr-dive. Ahí estoy siempre compartiendo artículos, fotos, casos, cursos, pláticas en las que me invitan, como hoy seguramente compartiré cuando salga el podcast. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por el espacio, tu tiempo de expertise y pues no va a ser la última vez que te vamos a estar molestando para compartir con la audiencia pues todo lo que tienes que aportarle a la medicina, que lo haces diario, sea a través de redes sociales, sea a través de la investigación o lo que sea que hagas, tú estás metidísimo y aportas demasiado. Te felicito y muchísimas gracias por participar, Ricardo. No, nuevamente muchas gracias por la invitación y estamos pendientes y con todo gusto del mundo participamos las veces que sea necesario. Genial, cuídate mucho, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y con nosotros está un invitado muy especial. Él es médico por la Universidad de Guadalajara, internista e infectólogo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es maestro en investigación clínica por la UDG, profesor de la universidad y adscrito a la unidad de VIH de los hospitales civiles. Es el doctor Pedro Martínez Ayala. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Y doctor, pues tenerte en este programa es algo muy particular, muy especial, porque pues hemos tenido charlas en estas últimas semanas. Me has platicado situaciones que, híjole, son difíciles hasta de contar, ¿no? Bien me lo decías. Y el tema de esta ocasión es sobreviviendo a COVID-19. Bien lo has dicho, he estado sobreviviendo literal estas semanas a la situación. Y bueno, en el país ahorita tenemos 439,000 infectados y la cifra hasta hoy en la mañana era de 47,746 fallecidos. México ya es el tercer país con más muertes y el sábado hubo un récord de 9,556 nuevos casos. De por sí ya es difícil la situación y estos datos son los que nos abordan todos los días, pero ¿cómo es desde la perspectiva del médico que está en el frente de batalla? ¿Cuál es la situación, doctor Pedro, la situación actual, real, en las trincheras frente a COVID-19? Como tú dices, es una guerra literalmente. Uno está acostumbrado pues a tristemente enfrentarnos a casos difíciles y a gente pues muy enferma, a gente que sufre por las enfermedades infecciosas. Sin embargo, pues no es lo cotidiano que te empiecen a tocar familias de colegas, ¿no? Amigos muy cercanos. Yo recuerdo hace unos meses que verdaderamente que era muy común decir, yo no conozco a nadie con COVID, ¿no? Y ahorita es muy común conocer a muchos conocidos con COVID. Entonces, cuando los pacientes se convierten en amigos, en familia, en amigos cercanos, y que llegan extremadamente graves y que empiezan a fallecer, pues evidentemente eso te mina, ¿no? Como profesional de la salud, detrás de todo profesional de la salud, Carlos, pues hay un ser humano, ¿no? Y pues evidentemente, si bien es doloroso la muerte o ver sufrir a cualquier persona, independientemente de si tienes alguna relación de amistad o de familia, pero que se sume eso a gente muy cercana, literalmente es extremadamente difícil de digerir. Incluso creo que, pues como tú bien lo mencionaste, estamos sobreviviendo y creo que lo que viene ya que termine, porque esto pues ya lo digeriremos, ¿no? O sea, ni siquiera hay oportunidad creo que para saber cómo estás. Y bueno, esta parte es, digamos, la parte humana con la que has tenido que lidiar al afrontar esta situación, esta pandemia.
Y como médico, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado pues hacerle frente? Lo más difícil precisamente es la parte de atender a la familia de tus mejores amigos, colegas médicos, ¿no? Y al mismo tiempo. Entonces ha sido muy difícil. Por supuesto que uno debe de mantenerse objetivo, pero el que sea ese paciente familiar de un amigo cercano y más que es médico, creo que ha sido lo más difícil, que cuando las cosas van mal, darles el informe que van mal y que hay pacientes que se van a morir aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Por qué? Por los predictores que tienen, tristemente, ¿no? Alguien que tiene más de 60 años, Carlos, alguien que tiene muchas múltiples comorbilidades, alguien que llega con una presentación severa, pues por supuesto que tiene muchos riesgo de fallecer de COVID-19, sea quien sea, pues, y sea aquí en Guadalajara o en cualquier parte del mundo. Entonces, muchas veces cuando llega el familiar de un colega médico, pues ves ese duelo, ¿no? No estás tan acostumbrado a ver ese duelo que proviene de un médico. Entonces eso ha sido pues un reto total, y manejar eso a un gran volumen, me refiero muchos casos así al mismo tiempo, por supuesto que no ha sido nada fácil, Carlos. Claro, y bueno, bien como tú dices, el hecho de estar ahorita en medio de la situación, quizá no logres todavía digerir todo lo que ha sucedido y lo difícil que está siendo la situación, ¿no? Yo creo que hasta que ya haya llegado pues el momento de decir que la pandemia concluyó, va a realmente haber tiempo de tener ese duelo, de tener ese momento de reflexión, de introspección y de decir, bueno, ¿qué es lo que aprendí? ¿Cómo logré sobrevivir a COVID-19, ¿no? Y ok, fíjate que en estas últimas semanas cada vez es más frecuente también el hecho de yo escuchar casos, y tú bien lo comentaste, que hay muchos médicos que no están atendiendo pacientes con COVID-19 e incluso no los evalúan cuando les toca atenderlos. Estoy hablando en particular de atención primaria, médicos familiares, y los mandan a hospitales COVID sin cumplir definición operacional, muchas veces con muchos comórbidos. Y la pregunta es, ¿a qué se deberá ese gran temor de los médicos y a afrontar a los pacientes, de atenderlos, apoyar a todos los que están en el frente de batalla? ¿A qué se deberá este temor excesivo en los profesionales de la salud? Pues sin duda, Carlos, a la falta de preparación, de compromiso. No cabe duda, en cualquier reto de la salud, mientras más informado y entrenado estés, es mejor afrontarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que esto llegó a finales de febrero el primer caso allá en la Ciudad de México, pero en Guadalajara empezamos en marzo. Pero te puedo decir que nosotros empezamos a prepararnos, o sea, gran parte de los centros COVID empezamos a prepararnos desde enero prácticamente, ¿no? A revisar protocolos de equipo de protección personal, de temas de reconversión hospitalaria, temas de transmisión de esta enfermedad, y por supuesto que hemos ido mejorando las prácticas conforme hay mayor evidencia. Sin embargo, yo me sorprendí cuando ya estaba aquí el COVID en marzo, y había médicos, colegas que no creían, no solamente médicos generales, no solamente estudiantes, sino especialistas, ¿no? Que decían, no, es que se va a morir con el calor. Y esa teoría se destruyó cuando Mexicali era de los casos más altos, a 45 grados, no, que la BCG nos va a proteger, tema que se vino abajo cuando evidentemente, como tú lo dices, ya somos el sexto lugar en casos y el tercer lugar en muertes, ¿no? Entonces había una negación rotunda. Ya cuando te llega al servicio de urgencias muchos casos respiratorios, neumonías que nunca has visto, pues no te preparaste, ¿no? Y en ese sentido, si no estás preparado y ves a cualquier paciente con fiebre a estas alturas,
pues claro que te asustas y tristemente lo canalizas de forma incorrecta, ¿no? Entonces, los entrenamientos, la preparación, Carlos, pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. El no sé es de todos los días en la ciencia, y como tú sabes, el objetivo de la medicina es mejorar día a día, es prepararte día a día. Entonces estamos a tiempo todos para retomar ese camino. Pero como bien lo dices, a mí en la unidad COVID me han empezado a llegar piquetes de alacrán, ¿no? Que lo mandaron porque tenía fiebre, un piquete de alacrán. Mujeres en trabajo de parto, así que porque tenía febrícula. Todo esto evidentemente se viene de la falta de preparación, Carlos, pero nuevamente pues estamos a tiempo, ¿no? Si tú conoces las medidas de prevención, de transmisión, de cómo evaluar un paciente con COVID, pues al menos tomar signos, y con el interrogatorio puedes hacer un buen triage para canalizarlo adecuadamente y no evidentemente retrasar los diagnósticos de este tipo de cosas, ¿no? Imagínate, como tú bien lo mencionas, yo atendiendo COVID, viendo muchas insuficiencias respiratorias y de repente una mujer en trabajo de parto, ¿no? Y un chavo con un piquete de alacrán. Entonces, nuevamente es retomar el camino en la preparación. En el mundo se respondió de forma muy rápida la evidencia del COVID. No hay punto de comparación de cómo lo tratamos en marzo, cómo lo tratamos ahorita. Ya se perdió el miedo, afortunadamente, pero no solo se debe perder el miedo, sino debemos de prepararnos, porque esta es la primera ola, vendrá una segunda y una tercera. Entonces, conforme estemos mejor preparados, nos vamos a proteger mejor nosotros, a los demás, y vamos a atender mejor a los pacientes. Claro, y bueno, tú bien dices, el hecho de pues leer, de estudiar, de prepararse, de entrenarse, es sin duda uno de las mejores estrategias que hay para pues uno como médico, en la parte de clínica, estar afrontando esta situación y cumplir con nuestra parte. Pero desde la parte humana, ¿qué consejo le darías a los demás profesionales de la salud para afrontar una situación tan difícil como la que tú estás viviendo en este momento, donde están falleciendo colegas, familiares de colegas, gente muy cercana a ti? Digo, todavía falta, como decíamos al principio de la entrevista, que pase este tiempo, que tengas tiempo de reflexionar, de hacer introspección, pero ¿qué les dirías a los demás para poder mejor afrontar esta situación en lo personal, en lo humano? Sí, sin duda, pues deben de saber que la pandemia no es culpa de nadie. Nadie es culpable de la pandemia, nadie es culpable definitivamente la pandemia ha evidenciado que los temas de salud en los países del primer mundo no es suficiente, y por supuesto no esperamos algo distinto en el nuestro, ¿no? Pero es una oportunidad para pues tener empatía no solo con la gente que se enferma, sino con el personal sanitario, ¿no? Por ejemplo, en España, tengo muchos colegas en España que todos los hospitales privados los manejó el gobierno. Aquí hay hospitales privados que se dan el lujo de no aceptar pacientes con COVID, ¿no? Hay personal sanitario que literalmente discrimina a los pacientes de COVID, ¿no? Y eso tristemente yo lo viví también, me dedico al VIH, o sea, lo he vivido tristemente en tiempos recientes, ¿no? Que todavía hay discriminación a cierto tipo de pacientes. Y en ese sentido sí, respecto, el consejo que doy pues es la empatía, ¿no? Que a la vuelta de la esquina le puede tocar a tu familiar, a tu papá, al ser que más amas, a ti mismo, y que te rechacen por eso es algo, y más alguien de la salud, es algo que profundamente debemos de reflexionar, debemos de corregir inmediatamente y debemos de cambiar, porque tristemente así es el ser humano. Muchas veces el aprendizaje es hasta que lo vives de forma personal, ¿no? Entonces, hoy más que nunca se necesita muchísima empatía. Está bien tener miedo, pero no está bien tener pánico. O sea, es una enfermedad que si te entrenas, si te informas, no te vas a infectar. O sea, el infectarte de COVID-19 depende en gran medida de ti. Obviamente siempre y cuando tengas menos de 60 años y no tengas múltiples comorbilidades. Pero sí, fundamental la empatía, hoy más que nunca.
cualquier paciente que pueda tener, sea sospechoso de COVID, ponerte en su lugar, ponerte en el lugar de la familia, fundamental. Claro, pues definitivamente la empatía va a ser una cuestión en la que muchos tendremos que trabajar al momento o a la hora de la hora para, pues, de una manera más ética y más profesional abordar desde el sentido humano la atención a los pacientes. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por esta entrevista. De veras agradecerte también tu tiempo y el que compartas con la audiencia esta parte tan, pues ahora sí, tan difícil y este periodo tan complicado de la vida de todos y en particular de médicos como tú que están pues día a día combatiendo contra la muerte de todos estos pacientes. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Gracias a ti, doctor Carlos, un abrazo y también gracias por este espacio. Gracias, Pedro. Hasta luego. El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis. Continuamos con el episodio en esta ocasión con Freud y Skinner. Vamos a charlar de un tema padrísimo, muy interesante y del cual al menos yo desconozco muchísimo y creo que el experto que tenemos invitado el día de hoy nos va a aportar muchísimo de, pues ahora sí, abrirnos los ojos y que podamos entender mejor cómo la neuropatología está contribuyendo al entendimiento de las enfermedades psiquiátricas. Con nosotros está el doctor Eduardo Navarrete Medina. Él es médico por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en patología, también por la misma universidad. Supervisor médico en la Red Nacional de Registros de Cáncer. Profesor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y lo mejor de todo es que fue el host de Sapiens Medicus Radio en su primera temporada en el 2015. Realmente fue una temporada padrísima, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien y fue, creo, una expresión de creatividad, de ingenio y pues un lado geek de que traemos todos en ese programa. Bienvenido, Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charlie? Un gusto verte de nuevo, un gusto estar aquí otra vez con los micrófonos abiertos. Pues ya no puedo decir más. Vamos a ver qué tanto les puedo aportar desde el punto de vista ya, ahora sí que ya llovió, ¿verdad? De cuando empezamos la primera temporada y pues en estos 5 años no me quedé quieto, entonces ya como patólogo les puedo dar un poquito más de lo que sé, ¿verdad? Claro que sí, estamos seguros que tienes muchísimo que aportar, Lalo, y pues adentrándonos en el tema, fíjate que yo estaba leyendo por ahí que de los primeros papers, pues se le pueden llamar papers, donde se describió este tema, no vinieron precisamente de algún médico, sino del filósofo Francis Bacon en 1605, y él escribió sobre las enfermedades mentales, mencionaba, más bien dio las bases para diversas áreas de estudio actualmente, dio las bases para lo que es la frenología, es decir, dónde radican las funciones mentales, ¿no? Y esto, pues 200 años después, está evolucionando rapidísimo. Además nos dio las bases de la nosología psiquiátrica y muchísimas otras cosas muy interesantes, y fue después en Alemania
donde pues grandes nombres que conocemos por todas las enfermedades que tenemos que dominar como médicos, diciendo, por ejemplo, hablando de los primeros eminentes psiquiatras, ¿no? De von Guden, Wernicke y otros neurólogos tan importantes como Strümpel, Oppenheim o Nissl, ¿no? Y que todos ellos fueron los que empezaron a trabajar sobre una base estructural en relación a los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Entonces, pues realmente esto tiene ya muchos años que se inició a estudiar, pero ¿cuál es el papel hoy en día, Lalo, de la neuropatología en el entendimiento de las enfermedades psiquiátricas? Bueno, primero que nada es muy importante entender que la neuropatología, así como la patología general de cualquier otra área, no es una ciencia aislada. La patología, y en este caso la neuropatología, nos sirve para tener un entendimiento profundo, un entendimiento estructural y funcional, ¿no? de la salud y de la enfermedad. Entonces, en el caso de la neuropatología, ese entendimiento de cómo funcionan las estructuras a nivel tisular, a nivel celular, nos habla de una expresión en el ser humano, ¿no? Como tú dices, desde los estudios de Bacon y desde los estudios de hace cientos de años, se fue descubriendo cómo no era una causa externa, no eran maldiciones, ni eran los cambios, no era el horóscopo, ni eran cosas externas lo que provocaba la enfermedad, sino que había una alteración tisular interna, en este caso una alteración en el cerebro. Entonces yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la psiquiatría siempre, desde su concepción, se ha apoyado de la neuropatología, porque la psiquiatría tiene por entendimiento que hay una disfunción, una alteración en ciertas partes del cerebro. Y la patología, sobre todo la patología macroscópica, estudia eso, estudia la neuropatología de cada área del cerebro y cómo presenta diversos cambios, ¿no? Entonces, tanto hace 100, 200 años como ahora, la neuropatología va de la mano de la psiquiatría y de las neurociencias. Pues si no tenemos un entendimiento completo de cómo funcionan los tejidos y de cómo se altera la transmisión eléctrica del cerebro, pues no tenemos un entendimiento completo de la enfermedad, ¿no? Sea cual sea que esta abarque, ¿no? Claro. Y oye, fíjate que cuando estaba leyendo al respecto, me topé con una controversia que existe por ahí, pues algo chusca, ¿no? Porque se están peleando entre los involucrados, están dando sus buenos guamazos, y esto con respecto a que los neurólogos y los psiquiatras se han declarado desde un inicio los padres de la neuropsiquiatría, y los patólogos es donde salen y dicen, hey, a ver, espérame, nosotros somos los padres y aquí es por donde va. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué controversias hay todavía en ese tema? Pues mira, tocas un punto muy importante, está muy, muy, muy curioso ese rollo, porque a final de cuentas tenemos que dimensionar que Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, uno de los grandes patólogos eminentes, no era neuropatólogo, era patólogo general, ¿no? La neuropatología tiene relativamente pocos años, si lo tomamos como ciencia, pues, como subespecialidad o como ciencia más precisa, ¿no? Pero ahora sí que yo te puedo decir que no es ni de los psicólogos ni de los psiquiatras, velo como un pastel, ¿no? A cada quien le toca una rebanada, no es como que yo fui el que lo inventé. Al final del día, los psicólogos, por ejemplo, ellos observan más la estructura del alma, ¿no? O sea, la estructura que conforma lo que pensamos. Y yo recuerdo muy claramente uno de mis maestros, mi maestro de psiquiatría, en una de las clases nos decía, es que, por ejemplo, la psicología estudia por qué un paciente con delirio ve a la Virgen y otro paciente que tiene el mismo delirio, las mismas alucinaciones, ve a el santo, ¿no? O ve a Blue Demon, ¿no? Eso lo estudia la psicología. Pero el cambio estructural y el cambio funcional que tiene el cerebro, que hace que produzca esa alucinación, lo estudia la psiquiatría. Y ya si nos vamos más ahora sí que si nos adentramos más, la modificación de las células, la modificación estructural de las neuronas que produce ese cortocircuito o esa alteración que estudia la psiquiatría, la estudia la neuropatología, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí que es un trabajo en equipo. Si el psiquiatra puede ser muy bueno,
pero si no está la investigación suficiente sobre dónde va a actuar cierto medicamento o cierto tratamiento nuevo, pues no va a poder hacer nada. Y a lo mejor el psicólogo es muy, muy bueno, pero si el paciente no tiene una contraparte de un psiquiatra o de un apoyo basado en la neurociencia, pues el tratamiento de estos pacientes con diversas enfermedades mentales va a estar truncado, va a ser incompleto. Entonces, al final del día, es como el debate de siempre de ¿quién es mejor, si los cirujanos o los internistas? ¿No? Pues depende, pero en realidad es un trabajo en equipo, es un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, imagínate que un cirujano opere a un diabético sin saber su estado su estado glicémico y demás, pues es impensable. Es lo mismo en este caso. Que un psiquiatra o un psicólogo estén atendiendo cierta enfermedad sin conocer el bagaje o la investigación que existe desde el punto de vista de la neuropatología, pues es no solo riesgoso, sino preocupante, ¿verdad? Así es, bueno, Lalo. Y al respecto de cómo la neuropatología ha contribuido al entendimiento de pues, enfermedades tan famosas como, digamos, la demencia de Alzheimer's o incluso un estado de psicosis o lo que gustes. ¿Cómo ha ayudado la neuropatología ya en concreto al entendimiento de estas enfermedades? Yo te puedo decir que inmensamente. Muchas de las enfermedades que conocemos, de las enfermedades psiquiátricas y de las enfermedades del sistema nervioso central, no se pueden entender si no tenemos un contexto histopatológico, si no tenemos un contexto neurobiológico, ¿sale? Por ejemplo, en el caso que mencionas del Alzheimer, todos en el contexto de la patología y de la neuropatología sabemos que hay depósitos en ciertas áreas del cerebro que producen esa alteración, ese abanico de alteraciones que se ven clínicamente en un paciente que sufre Alzheimer. Igual en una enfermedad de Parkinson, igual en los tipos de demencias. Hay demencias específicamente atribuidas a ciertas alteraciones del cerebro, ¿no? Las alteraciones histológicas. Ahorita me llega a la mente, eso es en lo más grosso, lo más tosco, por así decirlo, ¿no? Que son alteraciones que hasta yo de R1 te podía ver la laminilla y decir, ¡ay, sí tiene depósito de amiloide! ¿No? O sea, son cosas relativamente sencillas. Si nos vamos ya de un punto de vista más fino, más preciso, hay una entidad muy particular que ha tomado importancia en los últimos años, que es la displasia cortical, ¿Esto qué es? Que el acomodo de las neuronas en las capas que nos aprendimos cuando estudiamos histología, que va 1 y 2, segunda, 3, son como 8 capas en la corteza del sistema nervioso del cerebro, y luego en el cerebelo son otras, donde están las células Purkinje. Esas capas, en estos pacientes con displasia cortical, no se acomodan correctamente. Entonces, eso se ha visto, por ejemplo, en estudios de autopsia, que está vinculado con enfermedades de tipo esquizofrenia, por ejemplo. También se ha visto vinculado a retrasos intelectuales severos, ¿no? Y a ciertas entidades que antes no se sabía precisamente por qué se daban, ¿no? Entonces, esa es una cuestión súper importante. Ya viéndolo en un contexto local, por ejemplo, actualmente, pues por obvias razones, en los hospitales psiquiátricos y en los hospitales de salud mental no se realizan autopsias. Es prácticamente el estudio que tenemos es de biopsias guiadas o biopsias terapéuticas, básicamente. Y en el estudio, por ejemplo, la información que tenemos aquí en México o en muchos países de Latinoamérica está basada en información que se hizo antes, cuando se hacían autopsias o cuando se tenía la disponibilidad del órgano. Entonces, es muy importante tener esa correlación, ¿no? La correlación histopatológica y la correlación celular. Ya. Ok, y bueno, todo esto queda clarísimo. Definitivamente, si no conoces los tejidos, no vas a poder comprender de manera completa las enfermedades. ¿Y cuáles serían los retos que tenemos, pues no nada más en México, sino América Latina, con respecto al avance de la neuropatología? Híjole, pues es una pregunta que siempre nos pone a reflexionar, ¿no? Porque los retos que tenemos como personal de salud, como servicios de salud, en lo que se refiere específicamente a neuropatología,
abarca pues principalmente la investigación. O sea, la investigación en neuropatología aquí en México sí hay, claro, y hay lugares, hay centros especializados. Por ejemplo, el Hospital General de México es uno de los centros más importantes de neuropatología en el país, y hacen mucha investigación y hacen avances muy frecuentemente, pero es 1 o 2 centros en México, ¿no? A lo mejor los cuento con las manos y me sobran dedos, ¿no? Y en otros países a lo mejor hay 1 o a lo mejor hay 2, y en Latinoamérica hay países que están un poquito más adelantados que otros, y sobre todo los países que tienen mayor progreso y los países que tienen mayor avance en la investigación son países que cuentan con bancos de tejidos, bancos de cerebros específicamente. Hace unos cuantos años, si mal no recuerdo, 3 años, ¿sí fueron 3 años? Sí, 3 años. Tuve la oportunidad de ir al Congreso de Neuropatología en Tokio, y pues ahí estuvieron hablando de los avances y demás, y obviamente la investigación en neuropatología en Japón es impresionantemente, o sea, es fuera de este mundo, ¿no? O sea, no quiero decir que tomen las muestras vestidos de Pikachu ni nada por el estilo, ¿no? Sino que ellos tienen un sistema, tienen sistematizado el alcance de los tejidos, ¿no? Su banco de tejidos. Tienen una red de bancos de cerebros, nada más de cerebros. Entonces imagínate, si un paciente que ya afirmó que quiere ser donante de órganos y que quiere donar su cerebro para la ciencia y demás, fallece, un paciente con Huntington, un paciente con Alzheimer, con cualquier enfermedad neurodegenerativa o cualquier enfermedad mental que decide por voluntad propia de la familia donar su cerebro, fallece, en ese momento se activa como una cadenita sistemática que ya saben a dónde llevarlo para que el tejido se extraiga en fresco, se tomen muestras en fresco, aparte se manda el tejido a congelación, se manda el tejido a formol, se hace toda una organización sistemática que obviamente permite tener una información súper valiosa de la población. Pero en ese caso, ¿qué población es? Pues la japonesa. Y sabemos que tanto la epigenética como los contextos ambientales de cada población son muy diferentes. Entonces, ese banco de cerebros es muy bueno, pero para ellos, ¿no? Y aquí en Latinoamérica sí hay bancos de cerebros, sí hay ciertas iniciativas. La verdad, en América la que obviamente se distingue pues es la de Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica, no recuerdo exactamente en qué países ahora, pero sí hay varios países que ya están empezando con esa gestión. Yo creo que pues convendría que todos tuviéramos esa sensibilidad, porque, por ejemplo, en la población mexicana sí hay cierta incidencia un poco mayor de la mundial en estas enfermedades crónico-degenerativas, en Alzheimer, en Parkinson. Entonces, sí valdría la pena hacer esa inversión y tener esa mentalidad de abrir más bancos de cerebros, de hacer un banco de tejidos sistematizado para poder, a lo mejor no vamos a estar al alcance de Japón, no vamos a llegar en 1, 2, 5 años y menos con esto de las pandemias, ¿no? Pero sí vamos a tener de dónde partir, ¿no? Para tener ya información más fidedigna. Al final de cuentas, todos sabemos que la investigación en salud es dependiente del lugar donde se haga, ¿no? O sea, podemos tener los papers y las publicaciones más fregonas, pero son de Timbuktu. Entonces, eso no me va a servir para yo que doy consulta en una farmacia aquí en fulanito esquina con menganito, ¿no? O sea, tenemos que tener investigación que sea útil para los médicos, que sea útil para los neurólogos, que sea útil para los neurocirujanos, que sea útil para la población. Entonces, la única forma de hacer eso es haciendo investigación local, haciendo investigación estatal, federal, ¿no? Aquí en el país. No quiere decir que los de otros países no la hagan, claro que lo tienen que hacer, ni quiere decir que ellos sean mejores que nosotros porque hacen más investigación. La cosa es quitarse el miedo y tener la estructura para hacerlo, ¿no? Claro, sí, pues totalmente de acuerdo, Lalo. Yo creo que sería ideal el que nuestras autoridades de salud y las de investigación también pensaran en este tipo de estrategias para poder ofrecer pues mejor salud a toda la población. ¿Ah? Pues mira, es muy importante. A final de cuentas es uno de 8,000 pendientes que tenemos en salud, ¿no? O sea, si no tomamos en cuenta ahorita la pandemia que vivimos, pues de todos modos no es como que antes de la pandemia estuviéramos totalmente bien, ¿no? Entonces tenemos que también contextualizar eso, ¿no? Ver cuál es la inversión que tenemos en salud, que de por sí es menos de la que quisiéramos cualquier médico al que le preguntes, ¿no? Y es por un lado. Y segundo, la inversión a protocolos de investigación, a
a fomentar la investigación en México, ¿no? Fomentar que haya más investigadores, que estén más preparados, que hagan más cosas, ¿no? Porque una cosa es, sí, hacer campañas de salud y todo está bien, pero al final de cuentas, si no, como lo que decía hace rato, si no entendemos las causas, si no entendemos la base molecular, la base histológica, la base celular de la enfermedad, pues por más campañas que saquemos en televisión, en radio y en cualquier red social, no vamos a darle, no vamos a mejorar la vida de esos pacientes. Ese es el punto más importante, creo yo. Pues buenísimo, Lalo. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, pues actualmente me pueden contactar en mis redes sociales. Tengo las redes sociales personales, pero como ahí son casi puros memes, yo les sugiero que me contacten en mi página de patología, que es cajal.dx. Puede ser en Facebook o en Instagram, estoy cajal.dx. Esa es mi página de mi laboratorio y obviamente ahí yo les contesto con toda confianza. Y en Twitter estoy como ednavpat. Está más difícil, pero igual a lo mejor por ahí aparece en algún punto. Si no, está más fácil, cajal.dx y ya. Perfectísimo. Sí, de todos modos ahí en la reseña del podcast, de este episodio, vamos a poner tus datos de contacto y pues agradecerte por último, Lalo, todas tus palabras y todo lo que nos acabas de platicar al respecto de este interesantísimo tema que es la neuropatología y psiquiatría. Muchísimas gracias, Lalo, que estés muy bien, cuídate. Igualmente, muchas gracias, no tengan miedo a la patología, y pues pronto también yo espero sacar mis videitos para que repasen, porque siempre es bueno entender la patología. Claro. Muchas gracias. Cuídate mucho, bye. Bye. Y bueno, continuamos entonces con este programa, este episodio de Sapiens Medicus Radio, y vamos a pasar a charlas de café, una plática amena entre colegas, entre expertos y simplemente un tema que a todos nos concierne en estos tiempos. Nuestra invitada de hoy es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su especialidad en medicina interna en la Universidad de Monterrey. Es una skincare blogger e influencer en Twitter. Así que démosle la bienvenida a la doctora Ilse Irene Mandujano Cruz. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Perfecto, doctora, bien, gracias. Aquí listos ya para platicar al respecto de cómo lidiar la muerte de un colega. Es un tema un poquito difícil de tratar, de platicar. Está bien visto que los profesionales de la salud en México nos está yendo muy mal. En la última estadística que estuve leyendo por ahí dice que los médicos en México están muriendo 6 veces más que aquellos en China, 5 veces más que los que Estados Unidos, a pesar de que tienen en Estados Unidos tasas de infectados y muertes muchísimo mayores, ¿no? Y siendo una tasa de contagio de hasta el 23% en los profesionales de la salud. ¿Cómo está la situación en el norte del país, ahí en Matamoros, doctora? Mira, pues aquí está bien difícil la situación, estamos total y completamente saturados. Los hospitales pues son chicos, a final de cuentas es una ciudad fronteriza, no es así como una ciudad en la que haya mucho hospital, de hecho los hospitales son de segundo nivel. Estamos a tope, no somos muchos médicos y desgraciadamente, como tú bien comentas, algunos ya se nos adelantaron en el camino y definitivamente ha sido de las cosas más difíciles que hemos tenido que enfrentar pues en la pandemia, despedirnos de nuestros compañeros. Así es, de todos los profesionales de la salud que han fallecido, cerca del 30% son médicos y todavía más que los médicos, los enfermeros. 47% de los fallecidos de profesionales de la salud son enfermeros. Entonces, ¿dónde crees tú que está el principal punto de contagio para nosotros a la hora de estar atendiendo a los pacientes? Pues lo primero es que en muchos hospitales, afortunadamente no es mi caso, pero en muchos hospitales no se está dando el equipo completo y el equipo adecuado. Eso es algo como fundamental. También la otra es al momento de desvestirnos.
Se sabe que el momento más riesgoso a la hora de contagio de un médico, de un personal de la salud, enfermero o como lo quieras llamar, es a la hora de quitarnos el traje. Uno ya está cansado, lo que muchas veces sales con ganas de ir al baño, ya estás así que no te aguantas de la sed, porque pues estamos en jornadas mucho más largas que en otros lugares. Por ejemplo, hay lugares en Estados Unidos, etcétera, donde eran jornadas de 4 horas y nosotros hacemos jornadas de 8, 12 e incluso he escuchado colegas que 16 horas. Entonces, pues, aguantarte las ganas de hacer el baño y de tomar agua está bastante pesado en esas condiciones. Claro. Sí, precisamente los estudios es lo que dicen que el principal punto en el que nos llegamos a contagiar es a la hora de desvestirnos. Y entonces, cuando uno ve todos los esfuerzos que se hacen en muchos lados de proveernos de equipos, proveernos de suministros, etcétera, pero la parte de formación, de educación, digo, se presumen muchísimos cursos en varias instituciones del país, pero realmente, ¿dónde está ese conocimiento, pues ahora sí, pleno de lo que uno está haciendo y cómo debe uno cuidarse para no contagiarse, ¿no? Ese creo que es uno de los principales problemas que nos hemos enfrentado pues a lo largo de estos meses. Uh-huh. Y doctora, por ahí leía en tu cuenta de Twitter una anécdota, desafortunada anécdota que tuviste de tener a un médico como paciente y tener que pues atenderlo y todo lo que después pasó. Platícanos cómo fue. Desgraciadamente, pues sí, un compañero, el doctor Caudillo, que en paz descanse, se enfermó. Él era internista, una persona con la cual yo convivía y lo veía todos los días. Entonces, al momento de saber que él llega con síntomas sospechosos, pues fue como un balde de agua fría. Me piden que entre yo a verlo y ese día entro yo a verlo y con mi celular le grabo un video a él y un video de la esposa para hacer como su mensajera, donde ellos se dicen que todo va a estar bien, que van a salir adelante. La esposa le dice a él que las niñas lo esperan en la casa. Y pues yo andaba ahí como de mensajera porque tú sabes que una vez que el paciente entra pues ya no tiene contacto con la familia. Claro. Hasta ahí todavía el doctor estaba bien, o sea, hasta ahí todavía estaba pues con oxígeno, en mascarilla y todo, pero pues despierto, consciente. Eso fue un viernes, yo me voy de fin de semana de descanso y durante el fin de semana mis compañeros dicen, no, pues el doctor ya subió a terapia, etc. Regreso el lunes, voy, lo veo, ya más insuficiente, y pues le pido unos gases arteriales y pues veo que ya está el doctor en SIDA severo. Sentí horrible porque era la única persona que estaba yo ahí que estaba a cargo del doctor. No podía compartir la responsabilidad con nadie porque ya no somos suficientes en mi hospital como para decir, bueno, vamos entre varios, no. Era la única, entonces tuve que ir y decirle al doctor que por los estudios pues era necesario intubarlo, ¿verdad? El doctor incrédulo me dice, enséñame mis gases, tráeme mis gases. Se los llevo y se les quedó viendo así como que estaban en una tabla y se les quedó viendo como por 2 minutos. Yo me quedé ahí pues sin saber qué hacer, qué decir, porque pues tú no sabes qué pasó por la cabeza de ese hombre al momento de ver que efectivamente tenía un SIDA severo y que pues lo teníamos que intubar. Claro. Cuando ya deja de ver los gases me volteé a ver y me dice, tráeme a mi esposa. Por favor, tráeme a mi esposa. Me quiero despedir de ella. Le digo que sí, que le voy a hablar a su esposa y la voy a traer. La esposa es enfermera también ahí, colega de la institución. Me salgo y obviamente me puse a llorar. O sea, en realidad, pues es muy feo porque en realidad el doctor, no sé qué pasó por la cabeza del doctor, volteaba a ver hacia arriba, así como que el monitor, a ver cuánto saturaba. Como que pensaba que a lo mejor yo no le estaba diciendo cuánto saturaba en realidad, etcétera. Entonces lo que hice fue hablarle a la esposa, decirle que el doctor quería hablar con ella, le expliqué a la esposa lo mismo, que se tenía que intubar, que era mejor intubarlo en esas condiciones cuando el doctor todavía estaba despierto y todavía no era una urgencia. En lo que llegaba la esposa, pues me metí con el doctor, porque pues, ¿qué haces? O sea, no sé qué estaba pasando por la cabeza del doctor, entonces lo único que pude hacer fue decirle que no lo íbamos a dejar solo, que todos sus compañeros médicos íbamos a hacer lo posible porque él saliera adelante. Le pregunté si quería que hiciéramos el esfuerzo de enviarlo a un hospital privado o si prefería quedarse en la institución y me dijo, no, me quiero quedar aquí. O sea, aquí donde me conocen, aquí donde
donde pues la gente me quiere y me aprecia. Le dije que estaba bien, que íbamos a hacer lo que él quería. Y pues le dije que lo iba a ver. O sea, le dije, doctor, yo sé que esto es transitorio, es temporal y lo voy a volver a ver sentado en la silla donde siempre está, porque él siempre estaba en el mismo lugar, pues. Y me fui. En eso ya llegó la esposa. Yo obviamente ese día terminé emocionalmente drenada. Es muy feo, muy, muy feo. Yo de hecho le dije al doctor, yo no lo voy a intubar, yo no lo puedo intubar. O sea, mi corazón no me va a dejar intubarlo, me da miedo fallar, me da miedo equivocarme. No quiero intubarlo yo, o sea, necesito que otro médico venga y lo intube. Yo sé que se tiene que intubar, pero yo no lo voy a hacer porque mi corazón no me da. Entonces ya llegó otro colega a intubarlo y alrededor de 7 días después el doctor pues fallece. Híjole, qué dura experiencia, ¿eh? Realmente, como médicos, pues desde nuestra formación estamos acostumbrados, desde que estamos en la facultad, a aprender a conocer la muerte, a lidiar con ella, pero qué difícil es, pues cuando se trata ya de alguien tan cercano, un colega tan apreciado, y verlo morir y no poder hacer nada por él, ¿no? Yo creo que es una situación, como dices. O sea, que desgraciadamente él tenía comorbilidades, él era diabético y él decidió no pedir licencia porque sabía que no nos completábamos. Entonces lo único que hicimos para protegerlo fue que no entrara él a la zona. O sea, él no estaba viendo pacientes COVID, pero estaba en el piso de medicina interna y en ese piso pues hubo un paciente que salió positivo y creemos que ese fue pues la causa de su contagio. Entonces pues es bien feo porque dices, no pidió licencia, se pudo haber ido, hoy sus hijas ya no tienen papá. Claro. Fíjate que estaba entrevistando al doctor Pedro Martínez Ayala, él es infectólogo acá de los hospitales civiles, y también el tema de su plática fue sobreviviendo a COVID-19, ¿no? Cómo sobrevivir como un infectólogo en un hospital COVID. Entonces, precisamente decía que parte de lo que nos estaba haciendo falta era la empatía entre los colegas y el poder ser conscientes de lo que estábamos afrontando. En ese sentido de decir, ok, o sea, hemos visto situaciones, por ejemplo, en las que los médicos por miedo a no enfermarse dejan de atender o no atienden nada de pacientes COVID, o por otro lado están en atención primaria y cualquier tosecita, es COVID, no lo quiero ni checar, y lo mandan incluso con mórbidos, los mandan a hospitales o a unidades COVID y los mandan a morir, ¿no? Entonces creo que falta mucha empatía y mucha información, mucha formación en los mismos profesionales de la salud para empezar, no nos contagiemos cuando nos desvestimos del equipo de protección personal, para empezar. Y por otro lado, que tengamos los cuidados necesarios y a la hora de estar tratando pacientes y sobre todo nuestros colegas, que tengamos la empatía suficiente, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería tu consejo a quienes nos van a escuchar, nos están escuchando, al respecto de poder lidiar con estas situaciones? Digo, yo sé que es muy temprano todavía para poder decir, ya lidié, claro que no, va a pasar mucho tiempo para que puedas pues digerir, para empezar esta situación. Como decía el doctor Pedro en su entrevista, deja que pase esta situación y para yo poder procesarlo y ya entonces hablamos. Pero ¿qué consejo darías en este momento en el que es plena crisis y que no se le ve fin todavía, para que puedan afrontarlo? Pues yo tuve la ventaja y la oportunidad de poderle dar al doctor su último deseo despierto, que fue ver a su esposa. Yo creo que el yo hablarle a la esposa, el decirle las cosas, el conseguir que se le diera un equipo para que ella entrara, creo que es el mejor regalo que yo como colega le pude haber hecho. Otra de las cosas que yo pude hacer para lidiar y, digamos, cerrar un poquito el capítulo fue que porque mi publicación se hizo viral, a mí me contactó su familia, que vive en la Ciudad de México y en Querétaro. La esposa les había dicho que el doctor había fallecido, pero no les había explicado nada porque obviamente la esposa todavía está en shock, ¿verdad? Entonces me contactó la familia del doctor para que yo les explicara qué había sucedido. Yo tenía los videos del doctor de cuando se despedía de la esposa, cuando te digo que él todavía estaba consciente, y el de la esposa, entonces se los mandé a su familia
y les sirvió como a ellos también de cierre, ¿no? De saber cómo estaba él en sus últimos días, que estaba bien, y las palabras que él decía y el ánimo como lo tenía. Entonces creo que el hablar con la familia a mí sí me pudo dar un cierre. La familia estaba muy, pues digamos, honrada de que la situación se hizo viral y que la memoria del doctor pues iba a ser respetada y conocida por muchísimas personas. Entonces eso a mí me dio un poquito de decir, bueno, o sea, al menos hice algo por él, y el hecho de que su historia haya llegado a tantas partes me hace sentir que al menos su muerte no fue en vano. Claro, claro, pues ahora sí que es digerir las palabras que nos estás dando, tú que lo viviste desde ese punto de vista y que lidiaste de esa manera tan pues valiente y te mantuviste fuerte e íntegra en el momento. Entonces, pues tomar tus palabras para todos los que nos escuchan. ¿Cómo te pueden contactar, doctora? Yo estoy en redes sociales como Skincare by Ilse en Instagram. Como bien dijiste, ahí yo suelo ser skincare blogger. Ahorita, obviamente, por cuestiones de pandemia, mi contenido se reduce total y completamente a la pandemia, a dar datos de COVID, sobre información para familiares, para pacientes, dar información con sustento científico. Ahí me pueden encontrar. Claro. Pues muchísimas gracias, doctora Ilse, por estas palabras, por contarnos tu anécdota, y espero que muchos aprendamos pues de lo que estamos escuchando y a aprender a tener más empatía en esta situación tan complicada que estamos afrontando. Te deseamos muchísima energía, muchísima fuerza para seguir trabajando día con día con esa ética que te caracteriza. Y pues estamos en contacto, te agradecemos muchísimo el espacio y seguimos viéndonos. Claro que sí. Hasta luego.